El nacimiento del escudo. Jerusalén en sombras. Las estrechas calles de Jerusalén en la primavera de 1948. Los muros de piedra antigua parecen guardar silencio, como si supieran que algo monumental está a punto de suceder. Se escuchan explosiones lejanas, gritos apagados, y el sonido metálico de armas improvisadas en manos de jóvenes apenas mayores de edad. En aquellos días, el recién proclamado Estado de Israel no tenía un ejército formal. Solo existían milicias dispersas, la Haganá, el Irgún y el Grupo Ley. Jóvenes campesinos, inmigrantes recién llegados de Europa tras sobrevivir al Holocausto y habitantes locales que apenas sabían empuñar un rifle, se preparaban para enfrentar la inminente invasión de ejércitos árabes regulares. El futuro de la nación pendía de un hilo. La decisión. En Tel Aviv, el 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión proclamaba el nacimiento del Estado de Israel. Pero ese mismo día, mientras las celebraciones estallaban en las calles, 5 ejércitos árabes cruzaban las fronteras. Era necesario unificar las fuerzas dispersas en una sola entidad militar. Fue entonces cuando nació oficialmente Tzahal, las Fuerzas de Defensa de Israel. Un nombre que no evocaba conquista, sino supervivencia. El escudo de David en el uniforme no era un símbolo de guerra, sino de resistencia. Donde antiguos rivales del Irgún y la Haganá son obligados a sentarse en la misma mesa. El ambiente es tenso, los diálogos cortos, pero cargados de urgencia para hacer una sola fuerza armada y consolidarse en la institución que es hoy FDI. La Primera Guerra. Judea y Samaria en guerra total, en los desiertos del Negev, los campos de Galilea y las colinas de Jerusalén, todos convertidos en campos de batalla. Entre 1948 y 1949, los jóvenes soldados improvisaron tácticas que hoy forman parte de manuales militares en todo el mundo. Sin tanques propios, compraban chatarra de la Segunda Guerra Mundial y la transformaban en vehículos blindados rudimentarios. Sin aviones, adquirieron piezas de contrabando en Checoslovaquia y ensamblaron los primeros cazas en hangares improvisados. Lo que carecía de sofisticación se compensaba con ingenio y determinación, cruzando a pie desiertos interminables, y de mujeres sirviendo como operadoras de radio, enfermeras y combatientes. La victoria inesperada. En enero de 1949, tras meses de combates, Israel logró algo que pocos habían imaginado posible: resistir y sobrevivir. Los ejércitos árabes se retiraron, dejando a un país herido, pero no derrotado. Las pérdidas fueron enormes. Más de 6.000 israelíes murieron, un 1% de la población total de la época. Sin embargo, el joven Estado había demostrado que podía defenderse. Las fuerzas de defensa de Israel no solo habían nacido, se habían forjado en fuego y sangre, los cementerios militares, donde largas hileras de lápidas blancas brillan bajo el sol del mediodía. El silencio pesa tanto como el eco de la victoria. Un futuro incierto. Pero mientras los soldados volvían a casa y las madres lloraban a sus hijos, una pregunta quedaba flotando en el aire: ¿había terminado realmente la guerra? ¿O era apenas el inicio de una existencia marcada por conflictos sin fin? Las fuerzas de defensa de Israel habían demostrado su poder de nacimiento. Pero el verdadero desafío aún estaba por llegar. En pocos años, nuevas guerras pondrían a prueba no solo la fuerza de sus armas, sino también la resistencia de un pueblo entero. 1967. La tormenta se avecina. La Guerra de los 6 días y la transformación de las FDI en una potencia militar regional. De milagro a poder. La tensión previa al calendario marca mayo de 1967. Han pasado menos de 2 décadas desde la creación del Estado de Israel, y la joven nación vive bajo una sombra constante, la amenaza de una guerra total. Egipto cierra el estrecho de Tirán. Jordania y Siria movilizan tropas. Desde radios árabes, se escuchan voces que prometen borrar a Israel del mapa. Las fuerzas de defensa de Israel, ahora más organizadas, saben que el tiempo se agota. Las cámaras muestran imágenes de soldados jóvenes, apenas veinteañeros, revisando sus armas. La tensión es palpable, y los cielos del Medio Oriente parecen oscurecerse con presagio. 6 días que cambiaron la historia.
El 5 de junio de 1967, en un amanecer silencioso, Israel lanza un ataque preventivo contra las fuerzas aéreas egipcias. En cuestión de horas, la mayoría de los aviones enemigos quedan destruidos en tierra. Lo que parecía imposible se vuelve real. En apenas 6 días, las FDI derrotan a 3 ejércitos árabes. Jerusalén Oriental, Cisjordania, la Franja de Gaza, los Altos del Golán y el desierto del Sinaí caen bajo control israelí. La emoción estalla en Jerusalén, donde soldados israelíes lloran al llegar al Muro de los Lamentos, como también conocido como el Muro Occidental. Por primera vez en casi 2000 años, el pueblo judío tenía acceso a su corazón espiritual. El poder ingresar con libertad a rezar junto al muro sagrado es lo mejor que le sucedió al sagrado pueblo judío. Yom Kippur, la herida abierta. Pero el triunfo se transformaría en exceso de confianza. En octubre de 1973, en el día más sagrado del calendario judío, Egipto y Siria atacan por sorpresa. Los puestos del Sinaí y los altos del Golán son arrasados. Cientos de soldados israelíes caen en las primeras horas. El país entero queda en shock. El documental muestra rostros tensos en salas de mando, transmisiones radiales llenas de desesperación y madres corriendo a refugios. La guerra de Yom Kippur marcó una herida en la memoria israelí. Sí, las FDI lograron revertir la situación y avanzar hasta las puertas de El Cairo y Damasco. Pero la victoria tuvo un costo humano devastador, más de 2.500 muertos. La era de la tecnología y las controversias. Tras 1973, las FDI entendieron que no podían sobrevivir solo con coraje. Comenzó una era de modernización acelerada, tanques Merkava diseñados en Israel, sistemas de defensa aérea, y más tarde, tecnologías que sorprenderían al mundo, como el domo de hierro. Sin embargo, la historia no es solo de avances militares. También lo es de dilemas éticos y políticos. Las operaciones en el Líbano en 1982, las intifades palestinas, y los conflictos en Gaza colocaron a las FDI en el centro de debates globales, hasta donde llega la defensa, y dónde comienza la ocupación. Las protestas internacionales, soldados en puestos de control, y al mismo tiempo, familias israelíes protegidas por sistemas antimisiles. Una paradoja constante. Un ejército en el ojo del mundo. Hoy, las fuerzas de defensa de Israel son reconocidas como una de las fuerzas militares más avanzadas del planeta. Entrenamiento riguroso, innovación tecnológica y una sociedad entera comprometida con el servicio obligatorio las han convertido en un fenómeno único. Pero esa fortaleza convive con una vulnerabilidad inevitable, cada guerra deja cicatrices. Cada operación despierta preguntas. Y cada soldado que regresa, lo hace con la memoria de lo que significa luchar por la supervivencia de un Estado tan joven y a la vez tan antiguo. Las últimas guerras que están sosteniendo las FDI desde 2023. En 7 de octubre de 2023, Hamás lanzó un ataque sorpresa desde Gaza contra Israel, que incluyó lanzamiento masivo de cohetes, incursiones por tierra y secuestros de civiles. Esa acción fue el punto desencadenante de la guerra más reciente entre las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, y grupos armados en Gaza. En respuesta, Israel declaró guerra y lanzó una ofensiva militar de gran escala contra Gaza. Las FDI realizaron bombardeos aéreos, ataques terrestres y operaciones tácticas para debilitar la estructura militar de Hamás. El territorio quedó gravemente dañado, con destrucción importante de infraestructura civil, daños en viviendas, hospitales, carreteras, etc. El bloqueo israelí de Gaza se intensificó tras los ataques, incluyendo restricciones severas al ingreso de alimentos, combustible, agua, medicamentos y electricidad. Se formó una crisis humanitaria muy grave. En cuanto a víctimas, las estimaciones de Gaza indican decenas de miles de muertes, cientos de miles de heridos, destrucción urbana masiva y desplazamientos internos masivos. La economía israelí también sufrió golpes fuertes. En el cuarto trimestre de 2023, hubo una caída considerable del Producto Interno Bruto, elevado gasto militar, movilización masiva de reservas, interrupciones en sectores como turismo, construcción y exportaciones. Se estimó que la deuda pública creció, así como los déficits presupuestarios.
En paralelo hubo presiones diplomáticas e internacionales, llamados al alto el fuego, críticas por la escalada humanitaria, preocupación por la legalidad de algunas acciones militares, y tensión con países que pidieron intervenir o mediar. En enero de 2025 se llegó a un acuerdo de alto el fuego escalonado con Hamás, que contemplaba la liberación de rehenes y un cese de hostilidades tras ciertas fases.